Muy queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Hace 8 días, en el tercer domingo, celebrábamos el domingo de la Palabra de Dios y decíamos que no se trata de celebrar solamente un domingo de la Palabra de Dios al año, sino un domingo de la Palabra de Dios todo el año. Es decir, la Palabra de Dios siempre es lo fundamental en nuestras celebraciones. Siempre partimos de la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no es solamente esa palabra contenida en un libro que le llamamos la Santa Biblia, sino la Palabra de Dios tiene que ver con esa persona viva de Dios, de Jesús, que nos habla y nos habla con autoridad. Es una palabra que tiene un poder liberador, un poder salvador, un poder transformador. Esa palabra tiene su autoridad en la medida en que provoca en nosotros la inquietud. Cuando la escuchamos, nos inquietamos e inmediatamente nos sentimos interpelados a una vida nueva, porque es una palabra que nos libera, que nos salva, que nos da vida. Por eso, queridos hermanos, creo yo, que la primera enseñanza que nos tenemos que llevar hoy es la que nos dice el Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. ¿Cómo dice? Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que no seamos sordos a la voz del Señor. Y la voz del Señor, fíjense, se nos comunica a través de sus profetas. Vean qué interesante lo que dice Moisés antes de morir. El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Y más adelante dice lo que Dios le responde: haré surgir en medio de tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y dirá todo lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Qué importante es que escuchemos las palabras que nos transmiten los profetas de hoy. Obviamente el profeta por excelencia es Jesús, y de alguna manera estas palabras del profeta Isaías para nosotros los cristianos son un anuncio de la venida de Jesucristo. Y como lo hemos escuchado en el Evangelio, los oyentes se sorprenden al escuchar a Jesús porque inmediatamente perciben la autoridad con que lo hace. No como los escribas, que sí enseñaban conocimientos, que sí eran muy elocuentes al hablar sobre todo de la ley de Dios, se la sabían al derecho y al revés, ¿verdad? Pero pues siempre era lo mismo. No tenía ninguna novedad su enseñanza. Por eso cuando escuchan a Jesús, inmediatamente perciben esa autoridad, por lo que provocan sus palabras, esa inquietud por la reflexión, esa inquietud por preguntarse de dónde es esta nueva doctrina. Por eso, queridos hermanos, no seamos sordos a la voz del Señor. Escuchemos las palabras que nos comuniquen los profetas de hoy, porque los profetas verdaderos nos comunican todo lo que Dios les manda. Y si nosotros no escuchamos, vamos a darle cuentas. Así como también los profetas, que no comunicamos y no predicamos solamente lo que Dios nos manda, también vamos a ser reo de muerte.
Segunda cosa, fíjense cómo en el Evangelio Jesús aparece expulsando con autoridad a un espíritu inmundo que lo identifica, que lo reconoce, que se acerca a él para decirle: ¿qué quieres con nosotros? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé que eres el Santo de Dios. Inmediatamente cuando el espíritu inmundo lo identifica y lo da a conocer como el Santo de Dios, Jesús lo calla, le dice: cállate, sal de él. Y es una palabra de autoridad, porque inmediatamente, dando un fuerte alarido y sacudiéndose con mucha violencia en aquel pobre hombre, sale. Y así ese hombre queda liberado, queda desatado de ese espíritu del mal que lo tenía atado por tanto tiempo. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que Dios, queridos hermanos, nos quiere libres. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos esclavizados, estamos atados por tantas cosas de este mundo que nos impiden, que nos atan y que no nos dejan vivir en ese amor que Dios nos pide? Dios nos quiere libres. Dios nos quiere liberar de esas ataduras porque nos quiere felices. Nos quiere libres para amar, para servir, para compartir, para ayudar a los demás, para hacer el bien a nuestros hermanos. Porque así como nos quiere felices a nosotros, nos quiere también que hagamos felices a los demás. Por eso, hermanos, qué importante es que nos dejemos tocar por esta palabra de Jesús para que nos vaya liberando, para que vayamos experimentando la felicidad de Dios y que poco a poquito nos vayamos abriendo a los demás para acercarnos a esos hermanos que nos necesitan, servirlos, ayudarlos, compartiendo con solidaridad con ellos en lo poquito que podamos. Cuánta felicidad podemos lograr en tantos hermanos nuestros. Así como esos niños cuando reciben un juguete, reciben un dulce, alguna ayuda, qué felices son los niños. Qué felices son también los enfermos cuando al menos los visitamos, los escuchamos, cuando al menos les compartimos alguna cosita, los hacemos felices. Hacemos felices a nuestros hermanos necesitados cuando también les apoyamos en lo poquito que podemos y que es una gran bendición para ellos. Los hace felices. Eso es lo que Dios quiere, que seamos felices nosotros para que podamos hacer felices a los demás. Por eso qué importante es que nos dejemos liberar, que seamos libres para que así amemos, ayudemos, hagamos el bien a nuestros hermanos. Y es que fíjense, hermanos, siendo felices nosotros y haciendo felices a los demás, hacemos feliz a Dios. Esa felicidad que viene de Dios para nosotros, esa felicidad que se va para nuestros hermanos a quienes ayudamos y mostramos ese amor de Dios, esa felicidad vuelve a Dios. Vamos a pedirle pues al Señor que hagamos caso a su palabra, que dejemos que su palabra nos toque, nos libere, nos haga felices, para que también nosotros comuniquemos esa palabra a los demás, haciéndolos felices con nuestro servicio, con nuestro trato, con nuestra solidaridad para compartir con ellos. Y así, felices y contentos todos, experimentemos siempre esa felicidad de Dios. No seamos sordos pues a la voz de Dios, no seamos sordos a la voz que se pregona en estos tiempos de pandemia, a que nos cuidemos, a que no dejemos de usar el cubrebocas, a que no dejemos de lavarnos frecuentemente las manos, a que mantengamos la sana distancia, a que evitemos
esas salidas que son innecesarias, que no andemos pensando en hacer reuniones, en hacer fiestas, sabiendo de la situación que estamos viviendo, que no seamos sordos a la voz del Señor.